Buenas tardes, abogada Delia. En esta ocasión a mi grupo, conformado por Maximiliano Pérez y por su servidora Juliana Rodríguez, nos ha tocado exponer sobre el tema los medios de prueba. Este tema se encuentra en el Código Procesal Civil, en el libro segundo. A mí me ha tocado exponer acerca de el primer medio de prueba, el interrogatorio de partes y también sobre la prueba documental, documentos públicos y documentos privados. Así que vamos a empezar. Para comenzar, tenemos la procedencia. ¿Quiénes pueden solicitar este interrogatorio de partes? Lo pueden solicitar las mismas partes, cualquiera de ellas, ya sea el demandante o el demandado, y también los colitigantes. Los colitigantes son personas que están asociadas al caso porque tienen un interés en los hechos controvertidos. Estas personas no son directamente la parte demandante o demandado, sino que son como segundos a ellos. Para continuar, tenemos las preguntas y contenidos que se les hacen en el interrogatorio de partes. Las preguntas tienen que ser totalmente de manera oral y tiene que ser en un sentido afirmativo. Tienen que ser claras y precisas. En un sentido afirmativo nos referimos a que las partes puedan responder de manera concreta sí y no. Para continuar tenemos la objeción de preguntas. ¿Quiénes tienen el derecho de objetar a las preguntas cuando no están de acuerdo o cuando se interponen para no poder contestar a estas preguntas? Pueden objetar las preguntas las partes con sus abogados. La parte que está siendo interrogada puede decir objeción y también el abogado de esta parte puede objetar. El juez va a declarar lo que sea procedente acerca de ello. La incomparecencia y admisión ficta. ¿Qué es incomparecencia? Es cuando una parte no comparece, o sea, no se hace presente en un juzgado, cuando le tocaba declarar por este interrogatorio de partes. Digamos, yo soy la demandada y a mí me llaman a comparecer al juzgado porque es el día de los medios de prueba y me toca a mí declarar. Me toca hacer la interrogada y yo no aparezco en el juzgado sin ninguna justificación, sin ninguna excusa previa. Entonces se me va a tomar por incomparecencia, y admisión ficta significa que todo lo que a mí me iba a preguntar la otra parte, el abogado de la otra parte, lo van a tomar como cierto, ya que no puse ningún tipo de excusa y solo falté, digamos, porque me quedé dormida o porque no quería contestar a las preguntas, porque tenía algún tipo de temor. Entonces van a admitir todas esas preguntas como que fueran ciertas. Esa es la admisión ficta. El interrogatorio cruzado es el siguiente tema. Y este interrogatorio se da cuando existen serias contradicciones entre los hechos declarados del demandante y del demandado, o de las partes que vayan a declarar, como los colitigantes también. Este interrogatorio cruzado se realiza al mismo tiempo a las dos partes, porque hay muchas contradicciones en todo lo que ellos han declarado. Quien primero va a hacer las preguntas es el abogado del demandante y después el abogado del demandado. Primero al demandante y después al demandado, el abogado del demandante y luego el abogado del demandado. El modo de responder al interrogatorio tiene que ser por sí mismo, o sea, la parte tiene que responder, no tiene que responder ninguna otra persona, no tiene que responder el abogado de dicha parte por él, sino que ellos mismos. No tienen que responder con ningún tipo de apunte, a menos que sea necesario para refrescar su memoria sobre cosas contables. En este caso podrán llevar libros contables. Y tiene que ser de una manera como contando un relato, como contando una historia. Las preguntas tienen que ser categóricas.
Esto significa que se tiene que responder a ellas con un sí y un no. En el caso en el que no sean categóricas dichas preguntas, se puede responder como contando un relato, como ya había dicho anteriormente, pero todo tiene que ser preciso, concreto y breve, no se tienen que desviar por la tangente, ni ponerse a contar cosas que no tengan ninguna relación con los hechos controvertidos. Las facultades del tribunal. Las facultades del tribunal significa lo que el juez está facultado para hacer. En este interrogatorio, el juez está facultado para descartar o rechazar las preguntas que sean capciosas, oscuras, subjetivas, ambiguas, impertinentes o inútiles. Él las puede descartar porque estas preguntas no ayudarían para nada en el proceso del juicio. La negativa a declarar y admisión ficta. Esto se refiere, nuevamente, cuando una parte se niega a declarar, sí compareció al juzgado, pero se niega a declarar porque o tiene algún tipo de temor, o no quiere declarar, o sus respuestas son respuestas improcedentes, son oscuras, son inútiles, se desvían del tema. Entonces, en este caso, se hará una admisión ficta, que significa que se van a tomar como ciertas las respuestas que se tenían que dar a las preguntas que realizó la otra parte, el abogado de la otra parte. Todas estas preguntas se tomarán como ciertas, excepto en los casos en que estas partes tengan un deber de guardar secreto por su profesión o porque trabajan para el Estado y tienen que guardar secreto. La declaración de hechos no personales del interrogado. Esto se refiere cuando una persona que no ha vivido los hechos controvertidos es el que comparece como parte. Un ejemplo claro de esto puede ser cuando en un accidente automovilístico que se dio con el automóvil de una empresa, la persona que tuvo el accidente no comparece a los tribunales como la parte, sino que el representante legal de la empresa es el que comparece como la parte. En estos casos se pueden hacer preguntas personalísimas que solo las podría contestar la persona que vivió estos hechos controvertidos. Entonces, en ese caso se tiene que anunciar a este tercero para que proceda al tribunal como parte, y si las demás partes no están de acuerdo que este tercero testifique como parte o declare como parte, lo hará en calidad de testigo. Luego tenemos la incomunicación de los declarantes. Esto es un principio para que los declarantes no puedan ponerse de acuerdo entre ellos y decir, ah, sí, fíjate que voy a decir esto, esto y esto, vos también tenés que decir lo mismo para que concuerde. Esto no se puede hacer. Entonces se tienen que tener en una incomunicación, se tienen que tener en aislamiento a las partes que van a declarar sobre un mismo hecho controvertido. El interrogatorio en el domicilio de las partes. Este tema es muy interesante. Este tema trata de cuando una parte está en una grave enfermedad o una parte que va a ser interrogada ha sufrido un accidente grave y no puede moverse de su casa, no puede comparecer al juzgado o al tribunal. Entonces el juzgado es quien se moviliza al domicilio de la parte que va a ser interrogada. En estos casos pueden ir obviamente el juez, que es quien va a realizar las preguntas, el secretario, para hacer constar en un acta todo lo que se ha dicho ahí, y también las partes. Puede ir la parte contraria con su abogado, excepto en los casos en los que esté en una calidad muy grave, que no puedan haber muchas personas en el lugar donde está esta parte porque está muy grave de enfermedad, está muy grave de su salud. Entonces en ese caso solo tiene que ir el juez con el secretario. Lo mismo con el interrogatorio domiciliario por vía de auxilio. Este tema trata de cuando una parte no puede movilizarse al juzgado porque o se le hace muy gravoso, o sea, muy costoso,
porque vive muy lejos, porque se le ha hecho tarde o porque no ha pasado ningún transporte de su comunidad donde vive, entonces no puede comparecer al juzgado donde está llevando su juicio. Entonces, en ese caso, el juez que está llevando su caso, se le va a hacer un exhorto al juez del tribunal o del juzgado donde viva la parte, en el domicilio de la parte. Se le enviará un exhorto, que es una petición de auxilio, para que se puedan realizar estas preguntas, este interrogatorio, a la parte en el juzgado del domicilio de la parte. Todo eso se va a hacer constar en acta y también se puede hacer en grabación de video o de voz, y eso después se le va a remitir al juez que está llevando el juicio original, al juez que está llevando los hechos controvertidos. Entonces, el interrogatorio de partes también habla sobre el interrogatorio en casos especiales. Estos casos especiales son los que se realizan al Estado o a cualquier organismo público, a cualquier entidad del Estado. Estos son los casos especiales. También habla en este tema de otro principio, que es el de no reiteración o irrevocabilidad. ¿Qué significa esto? Que no se pueden hacer las mismas preguntas dos veces. No se puede estar reiterando en una pregunta, puesto que esto atrasa la agilidad procesal, atrasa el juicio, y tampoco se puede estar retractando la persona de lo que ha dicho. No puede haber una irrevocabilidad de las partes sobre sus declaraciones ya dadas. Por último, la valoración. Quien hace la valoración en los interrogatorios de parte, quien valora lo que se ha declarado, es únicamente el juez. Ahora continuaremos con los documentos, documento público y documento privado. En primer lugar tenemos los documentos públicos. Los documentos públicos pueden ser los libros contables, los expedientes, los contratos, etc. Los documentos públicos son los que son autorizados por un funcionario judicial o por un notario. En cambio, los documentos privados no son públicos, y esos procesos no se pueden volver públicos con la protocolización, por el testimonio de exhibición, por una legalización, un certificado de documento privado. Esto no lo convertirá en un documento público. Los documentos públicos se aportan por original, el documento original, o con una copia que esté autenticada. Y si no existiera ninguno de estos, se puede aportar con una copia simple, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo y con ello también el demandado esté de acuerdo. Si las partes apreciaran algún defecto o tuvieran dudas sobre estos documentos, se podrá realizar una impugnación y también un cotejo. ¿Qué significa impugnación? La impugnación es como hacer una tacha, pero en el caso de los documentos se le llama impugnación. Y el cotejo es comparar los documentos, comparar el documento original con la copia simple. En el caso en que se hiciera este cotejo y todo estuviera bien, se apreciara que el impugnante lo hizo de mala fe, el juez le podrá imponer una multa de 1 a 3 salarios mínimos. Los documentos públicos también tienen una parte de que no son susceptibles de cotejo. Hay documentos que no se pueden cotejar, o sea, hacer comparación con otros. Y estas son las ejecutorías, las certificaciones, los testimonios de sentencias firmes, las escrituras que son muy antiguas, y también todas aquellas que su matriz, o sea, el documento original, se haya perdido. En caso de desaparición de estos protocolos o de estas matrices, de un documento se tiene que hacer una prueba y se tienen que seguir ciertas reglas. Primero se tiene que presentar las primeras copias que fueron expedidas de este documento, las ulteriores copias, o sea, las últimas copias que fueron libradas por un mandato judicial,
y también se tienen que presentar las que sin un mandato se hayan expedido en presencia de los interesados, o sea que las hayan expedido las partes sin ningún tipo de mandato previo. En los documentos privados también tenemos los documentos extranjeros. Son documentos extranjeros los convenios internacionales, las leyes especiales y también los tratados internacionales. Cuando no se trata de ninguno de estos, ni de los tratados, ni de los convenios o las leyes especiales, se pueden admitir documentos extranjeros siempre y cuando tengan la necesaria legalización y la apostillación. Ahora continuaremos con los documentos privados. Los documentos privados, al igual que los documentos públicos, se pueden presentar como una copia que esté autenticada por un fedatario que sea competente, o si solo existiera una copia simple, se podrá presentar con los mismos efectos, con el mismo valor probatorio de un documento original, siempre y cuando las demás partes estén de acuerdo con esto. En este caso, si no estuvieran conformes las partes, se podrá también realizar una impugnación y un cotejo al documento privado. ¿Quién realizará el cotejo? Lo realizará la persona que presentó el documento. O sea, si yo presenté este documento y a mí me lo impugnan, yo tengo que realizar el cotejo pericial. Puede ser cotejo de letras, cotejo de firmas o de huellas. Si también el juez apreciare que el impugnante puso esta impugnación de mala fe, también se le impondrá una multa de 1 a 3 salarios mínimos. Tenemos en los documentos privados lo que es la exhibición de documentos. ¿A quiénes se le pueden hacer esta exhibición de documentos? Entre las partes, los demandados o los demandantes. Y esto se tiene que hacer por medio de una solicitud. Yo tengo que solicitar que se me presente el documento original. Esta solicitud se tiene que acompañar con una copia del documento simple, una copia simple. Y en caso de negativa injustificada, o sea, de que una parte se niegue a presentar dicho documento original, el tribunal podrá aportar un valor probatorio a la copia simple. La exhibición también se puede hacer por terceros, o sea, por personas que no estén en el caso, que no sean parte del juicio, cuando las partes lo pidan y siempre y cuando el tribunal lo considere, que está bien para que aporte a una decisión de una sentencia de fondo. También están obligados a la exhibición de documentos las entidades públicas y las entidades de derecho público. ¿Por qué están obligados? Porque son entidades que están abiertas al público. No se pueden negar a expedir las certificaciones ni los testimonios que se los soliciten los juzgados. También están obligados las empresas que realizan servicios públicos, como digamos empresas telefónicas, empresas como bancos que dan tarjetas de crédito. Todas estas empresas están obligadas a hacer una exhibición de documentos. El tipo de presentación, la manera de presentación de los documentos privados es con la demanda y con la contestación de la demanda, pero también el actor podrá presentarlos en el juicio preliminar, en la audiencia preliminar, del juicio ordinario y en la audiencia del juicio abreviado. En el caso en el que no se presentare estos documentos en dichos plazos, la otra parte podrá alegar que es improcedente, entonces no se le aceptarán los documentos cuando estén fuera de plazo. También tenemos dentro de los documentos privados los documentos en otro idioma, igual que los documentos extranjeros en los documentos públicos.
Estos documentos en otro idioma tienen que ser acompañados de una traducción oficial. Esto significa que si no están en español, si están en cualquier otro idioma, tienen que ser acompañados de una traducción que sea oficial. Estos documentos también se pueden impugnar en el caso en que se note un defecto de traducción. Y también, como en los casos anteriores, si el juez apreciare que el impugnante lo hizo de mala fe, que no tenía ningún defecto la traducción, le impondrá una multa de 1 a 3 salarios mínimos. También tenemos lo que es el testimonio o la certificación incompleta. Nos dice que no será prueba si no se adiciona lo faltante, o sea, porque le puede perjudicar a una parte que se presente una certificación o un testimonio que esté incompleto, porque tal vez la otra parte que le falta para que sea completada le puede favorecer, pero por lo mismo la parte que lo presente incompleto no lo está presentando completamente la certificación o el testimonio. En este caso no tendrá valor probatorio, esto dictado por el juez. Bueno, abogada, muchas gracias por la atención y ahora continúa mi compañero Maximiliano exponiendo los siguientes medios de prueba. Buenos días, abogada, cordiales saludos, mucho gusto. Voy ahorita a hablar un poco acerca de lo que es el medio de prueba que aparece en el artículo 291 y 292, que habla con respecto a lo que son los medios técnicos de filmación y grabación en el 291, y en el 292 habla de medios técnicos de archivo y reproducción, que vienen siendo similares. Este medio pues son herramientas, medios que los testigos presentan ante el juez cuando van a hacer una declaración. Ellos llevan y aportan medios que son informaciones que ellos llevan de lo que ellos pudieron ver cuando estuvieron hechos presentes en un hecho controvertido. Dentro de estos medios de reproducción que tenemos, técnicos de reproducción, tenemos como lo que son las cámaras de video, las grabadoras que graban, ¿verdad?, todo lo que ha acontecido en X lugar, en un hecho controvertido. Al igual las cámaras de video. Eso ellos lo presentan, de repente ellos grabaron todo lo que aconteció en un hecho controvertido y eso pues ellos se lo presentan al juez. Y viene el juez, ellos verán si de acuerdo al conocimiento que ellos tengan, a la sana crítica, a la experiencia que ellos lleven. Hay jueces que tienen años de trabajar, tienen experiencia bastante, y de acuerdo a ello pues ellos mirarán si les admiten o les inadmiten ese medio de prueba, como que son los medios de reproducción y sonido. Y también a veces presentan lo que son fotografías, ¿verdad? Pero dentro de estas fotografías sí hay que tener cuidado porque pueden ser una fotografía que editada, ¿va? Y si es editada, la otra parte la puede reprochar. Entonces tiene que ser algo que sea bien hecho, que sea bien investigado, ¿verdad?, a través de los medios, para ver si en realidad es la fotografía legítima o es algún montaje que le han hecho. Entonces, prácticamente esos son los medios de prueba de reproducción que se presentan ante el juez. Como le recalco, cámaras de video, grabadoras, fotografías. Dentro de ellos pues ahí van lo que son toda la información que ellos pudieron ver en X hecho controvertido, ¿verdad? Entonces, y de acuerdo a la experiencia, el juez mirará si en realidad le acepta ese medio de prueba.
También luego tenemos lo que es el medio de prueba testifical. En el artículo 293 le dice: procedencia, instancia de parte, declarará como testigo quien tenga noticia de hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del proceso. Y en el 294 le dice, habla de idoneidad, podrán ser testigos todas las personas a no ser que hayan permanente privadas de razón o del uso de sentido respecto de hechos sobre lo que únicamente quepa tener conocimiento por dichos sentidos. Como podemos ver en este medio de prueba, de lo que es la prueba testifical, aquí pues solo pueden ser testigos personas que estuvieron presentes en un hecho controvertido. Y dentro de estas personas podemos ver que sean personas idóneas, personas que sean capaces, porque no se puede buscar a cualquier persona, no puede ser cualquier persona, no puede servir cualquier persona como testigo. Por ejemplo, una persona que padezca trastornos mentales no puede servir como testigo, ¿verdad? Tienen que ser personas que vieron o escucharon, que estuvieron presentes, ¿verdad? Porque serán ellos los que declararán ante el juez qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon, cómo acontecieron los hechos. Y algo que tenemos que recalcar en esta parte es que a estos testigos no nadie puede prepararlos, ni antes ni en el proceso. Que venga el juez o alguien en una parte y que le diga, mire, usted va a hablar aquí, usted va a hablar de esto, va a hablar lo otro. No, porque le van a notar de que esa persona esté mintiendo, y si está mintiendo pues será sujeto, ¿verdad?, a juicio. Entonces esta persona en sí no se puede preparar, ¿verdad?, porque serán ellos los que ellos van a hablar únicamente, decir lo que vieron, En este medio de prueba, como estábamos recalcados, tienen que ser personas capaces, ¿verdad? Capaces. Como le recalco de nuevo, personas enfermas mentales no pueden servir como testigos. El código en algunos casos acepta la declaración de niños menores de 14 años, pero estos niños tienen que ser niños hábiles, inteligentes, con una capacidad mental preparada, ¿verdad?, que sean aptos para contestar inmediatamente según la pregunta que el juez le haga, ¿verdad? Y si se diera el caso de que este niño miente o de repente se equivocó en lo que estaba declarando, pues el juez no puede castigarlo, ¿verdad? No pueden ser sujetos a juicio porque son menores de 14 años. Y ellos están regidos bajo lo que es el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y por lo tanto estos niños son inimputables, ¿verdad? Inimputables. En el artículo 295 le dice: de designación, al proponer la declaración de testigos debe expresar su identidad indicando el nombre y apellido de cada uno de ellos, cuando sea posible su profesión y domicilio, así como el lugar donde pueda ser citada la prueba. Aquí podemos ver que lleva datos generales de estas personas que van a servir como testigos, ¿verdad? Porque es un control bien adecuado que tiene que llevarse para poder servir como testigos. Y podemos ver aquí el artículo 296 le habla del número de testigos. Por cada hecho controvertido,
son cinco testigos por cada hecho controvertido. De repente, si son 3 hechos controvertidos, serían 15, ¿verdad? Si se fueran 10 hechos, serían 30. Entonces, de estos 5, el juez le toma declaración a 3, ¿verdad? Porque con 3 se hace semiplena prueba. Y estos 3 testigos deben de responder similarmente, no iguales, ¿verdad? Pero sí similarmente. Pero si de repente uno de estos ya no contesta similarmente, sino que es diferente a los que otros testigos, por ejemplo, si alguien le dice, mire, andaba color verde la camisa, y era cierto que en realidad la andaba color verde, entonces, y el otro dice, no, que era azul, se está como contradiciendo, entonces tiene que tomar la declaración del cuarto testigo, porque con los 3 se está haciendo semiplena prueba, ¿verdad? Y algo que hay que también hacer hincapié es que el código habla de que a estos testigos, cuando van a declarar, hay que hacérseles saber, antes hay que decirles de que ellos deben hacer una declaración, ¿verdad? Y hacer una promesa que van a decir ellos toda la verdad, ¿verdad? Porque el código aquí le habla, declarar, dice, cada testigo prestará juramento o promesa. Pero como usted, abogada, usted nos enseñaba en la clase de que la promesa únicamente se hace ante los hombres y el juramento es ante Dios. Entonces no se puede hacerle a una persona peor si no cree en Dios que jure, ¿verdad? Porque no se puede, porque eso solo se hace ante Dios, y las promesas sí se ante los hombres, de decir toda la verdad acerca de lo que ellos lo que ellos vieron. Preguntas generales al testigo. Dice, el tribunal preguntará a todos los testigos sin excepción antes de comenzar su interrogatorio. Ellos sabrán, el juez, hacerles todas estas preguntas y entre ellos ver y saber si son preguntas generales más que todo, y saber de la vida de ellos, de los testigos, si en realidad han sido pareja, ¿verdad? Dice, sabrá si estos testigos entre ellos en algunos casos han sido parejas sentimentales, si han trabajado juntos, si han sido compañeros de trabajo, si son amigos íntimos o enemigos, etc. Son preguntas generales que el juez tiene que hacerle a estas personas que están sirviendo como testigo. Dice el artículo 300, límites del derecho de preguntar. Las preguntas al testigo deben formularse oralmente y con la debida claridad, precisión. No podrán incluir valoraciones ni calificaciones. Cada parte interrogará a sus testigos, ¿verdad? Y luego las demás partes. Siempre hay que tener presente que en un caso de estos siempre el demandante se le da la primera participación. Y el juez le haga al testigo, tienen que ser las preguntas claras, ¿verdad? Claras, que sean concisas y precisas, y de tal manera que esto no perjudique al testigo. Dice que no deberán contener valoraciones ni calificaciones. Imagínense que un juez le diga al testigo, mire, que usted es un papá que dejó abandonado a sus hijos, que ha sido irresponsable. Entonces no puede decirle eso, porque si le está diciendo eso, entonces lo está calificando, le está haciendo una calificación. Entonces ahí viene la otra parte y va a objetar esa parte, ¿verdad? Esa parte. Entonces, al igual luego viene lo que es el interrogatorio cruzado. Contestadas las preguntas, dice generales, el testigo será interrogado por la parte que le hubiere propuesto, y si hubiera sido propuesto por ambas partes, se comenzará por las preguntas que formule el demandante. Siempre se le da la primera parte al demandante. Ok, esto sería con respecto a lo que es
el medio de prueba, testificar. Testificar personas idóneas, capaces, ¿verdad? Que sean capaces y que sepan lo que van a decir. Vamos a ver aquí todas estas partes. Vamos a ver. Dentro de todo esto se da lo que es interrogatorio cruzado, ¿verdad? Porque primero habla el uno, luego habla el otro y así sucesivamente. Dentro de esto a veces sucede, abogada, de que hay personas que ejercen empíricamente esa profesión. Por ejemplo, son personas con experiencia que de repente no han entrado a la universidad y pero saben ellos de X materia. Entonces estas personas ejercen esa función, ¿verdad? De manera empírica. Dice en el artículo 305, declaración domiciliaria del testigo. Se considerare que algún testigo no puede comparecer en la sede del tribunal, podrá tomársele declaración en su domicilio a través de exilio judicial. Esto, por X razones, a veces el testigo no puede trasladarse al juzgado que lo estén solicitando. Entonces viene el juzgado que conoce de la parte, solicita al juzgado de la jurisdicción más cercana al testigo para que él vaya junto con su secretario y las demás partes y le tomen toda la declaración, a esta persona, ¿verdad? Y luego esta persona que fue allá manda y le envía al juzgado que le solicitó toda la información, ¿verdad? Ahí grabaciones, filmaciones, todo lo que el testigo dijo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y a veces sucede de que dentro de los testigos hay contradicciones, entonces dentro de ellos se da lo que son los careos, y estos careos pueden darse entre testigos y también puede ser entre peritos, ¿verdad? Dice que estos careos es confrontarlos para ver quién de ellos está diciendo la verdad, porque a veces no se sabe. Entonces, al haber esto, se da de los careos. Y habla aquí de lo que el artículo 300 de los gastos de los testigos, ¿verdad? Cuando una parte propone a un testigo, él se hará cargo de pagarle a esta persona que va a declarar. Máxime si este testigo se tiene que trasladar, imagínense que esté radicado en San Pedro Sula a un juzgado, tiene que gastar en transporte, en alimentación, para dormir, hotel, todo esto tiene que pagarle la persona quien lo propuso, ¿verdad? Y tiene que pagárselo. Algunos por lo general lo cobran antes, pero otros lo hacen después. Entonces, dicho esto, la persona que lo propuso en términos de 24 horas puede cancelar la parte al testigo, ¿verdad? Luego viene lo que es el artículo 312, habla de lo que son las tachas, dice sin perjuicio de las propuestas que dé el testigo a las preguntas generales, cada parte podrá tachar a los testigos propuestos. Vemos que aquí dice que las tachas, el único propósito que está es destruirle la credibilidad a la otra persona. Y cuando se le destruye la credibilidad, no es que porque le destruyó la credibilidad va a venir y va a poner a otro, no se puede, sino que lo que hizo fue destruirlo. Y esto se da por lo general cuando dentro de esto han habido dentro de ellos cónyuges, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿verdad? Por lo general se da esto. Entonces hay que tener cuidado. Entonces esto sería lo que es esta parte, ¿verdad? De los testigos. Luego viene y habla medio de prueba del peritaje. Habla 315. Vemos que el perito es una persona experta en determinada materia. Puede ser el mecánico, un ingeniero,
agrónomo, arquitecto, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, medio de estos peritajes, peritos, son los que buscan las personas para investigar estas cosas. Y como podemos ver que hay peritos oficiales y hay peritos privados. Dentro de estos dos tipos de peritos, vemos que los peritos oficiales son menos costosos que los privados. ¿Por qué razón? Porque los oficiales los paga el Estado y los privados, bueno, los paga la parte quien los propone, ¿verdad? Aunque hay personas que hay partes que a veces propone privados, hay partes que proponen que el juez les otorgue un perito oficial porque ellos de repente no lo pueden pagar y el juez sí se lo puede conceder, ¿verdad? Siempre y cuando verifiquen de que ellos en realidad no cuentan con los recursos necesarios. Los recursos necesarios. Aquí dice, esto es con respecto a lo que es el peritaje. Dice, vamos a ver, dependiendo de los casos, así puede hacer el servicio de un perito. Hay casos en que un perito puede llevar, dice que un perito puede llevar dos casos, si ambas partes lo proponen, ¿verdad? Y si ambas partes lo proponen, los dos pueden cancelarle al perito lo que él esté cobrando. Habla del perito oficial, luego habla de todo esto, habla de lo que es un cotejo de letras, se dan todo esto. Abogada, por cuestiones de tiempo, no puedo extenderme mucho, porque en realidad veo que el tiempo sí avanza. Imagínense que ya llevo 20 minutos. Y bueno, aquí habla de cotejo de letras, ¿verdad? A veces sucede que X persona por tal razón firmó un documento, pero a la hora de la hora, él alega de que esa firma que está ahí en sí no es la de él. Entonces hay que ver una manera cómo ver que esa firma sí sea la de él. Y es así que cuando se dan estos casos, puede ser dentro de un contrato privado o una escritura pública, pero resulta que esto no esté autenticado. En este caso dice que se nombra un perito oficial para que por medio de él se compare la firma. Y un caso que no se pueda, entonces viene el secretario, a esta persona le hace un dictado, ¿verdad? Le hace un dictado y a través de las letras, que mire que cómo va escribiendo, entonces allí pueden verificar si en realidad es de él o no la firma. Dentro de esto sería lo que es el peritaje. Entonces, de nuevo, hay peritos. Los peritos son personas expertas en determinada materia. Y luego vemos lo que es el medio de prueba de reconocimiento judicial. Aquí yo puse una nota que dice, el tribunal, vamos a ver, reconocimiento judicial, dice, es la diligencia llevada a cabo personalmente por el juez a los fines de la aprobación de un hecho que se plantea en el proceso. Puede darse el supuesto que el reconocimiento recaiga sobre el mismo hecho que se requiere probar, o bien sobre otro que a su vez ofrezca o aporte datos de aquel. Es un acto de práctica directa sobre las cosas que puede delegarse en funcionarios del juzgado, los que deberán informar. Entonces, vemos aquí, en este medio de prueba de reconocimiento judicial, que el juez, acompañado de su secretario, se traslada hacia X lugar, ¿verdad? A reconocer un lugar, ¿verdad? Puede reconocer un objeto, un edificio que tiene fisuras, que está dañado, porque de repente cuando se construyó, hicieron malos desde un principio, desde el comienzo, no hicieron bien los fundamentos y se dañó. O vino alguien, construyó cerca y a través de las construcciones que hizo han debilitado estos edificios, entonces viene y han puesto demanda, ¿verdad? Entonces viene
el, el juez y dice, bueno, vamos a ir a ver qué daños es lo que han ocasionado. Entonces se trasladan a ese lugar y puesto ahí pues reconocerán el lugar, ¿verdad? Por eso se llama reconocimiento judicial. Pueden también reconocer libros contables, ¿verdad? Donde se lleva contabilidad y tienen que ir acompañados de una persona experta en esa área, ¿verdad? Por ejemplo, si van a reconocer un edificio, pues tienen que llevar una persona experta en esa área, o un arquitecto, un ingeniero, ¿verdad? No un ingeniero mecánico, no un ingeniero industrial, sino un ingeniero en el área, o un arquitecto. Esto más que todo es el reconocimiento judicial. Dice, el tribunal podrá acordar cualesquiera medidas que sean necesarias para lograr la efectividad de reconocimiento. Hay una parte que dice aquí, incluida la de ordenar la entrada en el lugar que deba reconocerse o en que se halle el objeto o la persona que se deba reconocer, utilizando el auxilio de la fuerza pública. Porque de repente a veces va a haber oposición. Va a haber oposición, entonces van a decir, pero no, que mire, que ustedes vienen a hacer aquí. No, pero mire señor, aquí traemos la orden, venimos de parte de los juzgados y vamos a reconocer este lugar que está dañado y bueno, cuántas cosas, ¿verdad?, que suceden. Entonces, eso es lo que sucede con este medio de prueba, el reconocimiento judicial, ¿verdad? Por eso se llama judicial, porque es acompañado de jueces, con su secretario, con personas expertas. Y luego de que lo reconocen, pues bueno, dicen, está así, está lo otro, tiene esto, tiene este problema. Y bueno, dependiendo de eso, van a ver, para ver qué solución llegar, ¿verdad? Porque son personas que están demandando a otra persona. Entonces, para eso sirve este medio de prueba, ¿verdad?, de lo que es el reconocimiento judicial. Entonces, abogada, ya me extendí con 26 minutos. Creo que no lo hice muy de la bien manera, pero lo poquito que lo hemos hecho, pues lo hacemos, ¿verdad?, tratando de hacer lo mejor. Sé que estamos aprendiendo cada día, abogada, y estamos venciendo el temor. A usted le agradezco porque es una abogada, o sea, una buena tutora que se invierte en cada uno de nosotros cada día que nos imparte clase. Yo siento que aprendo, ¿verdad? Y de eso se trata, de aprender cada día. Porque si Dios lo permite, pues el día de mañana mi persona y cada uno de nuestros compañeros llegaremos a ser abogados, y que seamos abogados exitosos, ¿verdad?, preparados, y que podamos aportarle a nuestro país, que tanto lo necesita, abogada. Entonces, de verdad le agradezco, y un saludo a usted y los compañeros. Compañeros, sí, pues, que tenga un feliz día, abogada, que Dios me la bendiga. Buenos días.